de la economía de la salud al desarrollo de los países es notorio y destaca como un sector que a lo largo de toda la cadena de valor genera ingresos, empleo y bienestar. Sin embargo, la experiencia internacional indica que un aumento de los recursos no necesariamente conduce a un mejor sistema de salud, en ausencia de herramientas para mejorar estos resultados. Actualmente, los gastos de salud son insuficientes e ineficientes y esto es un problema grave que necesita ser abordado por las autoridades nacionales y los distintos sectores de la sociedad en los países de la región. Es por esta razón que esta mañana tengo el honor de presentarles a los distinguidos miembros que nos acompañarán en el panel de discusión, quienes van a ahondar en cuáles son esas soluciones colaborativas e integrales que permiten la modernización y sostenibilidad de los sistemas de salud de la región. Es un honor contar con la presencia y participación del señor Mariano Rayo como moderador de este panel. El licenciado Rayo fue diputado del Congreso de la República de Guatemala durante el periodo 2008-2012. Fue ministro de Salud Pública y Asistencia Social entre los años 2015 y 2016 y cuenta con más de 20 años de experiencia en temas parlamentarios de índole de administración pública, de ejecución de políticas públicas y de planificación estratégica. Actualmente, el licenciado Rayo es coordinador de proyectos especiales en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales y continúa trabajando de manera independiente como consultor en Guatemala y en el extranjero. Adelante, licenciado Rayo. Le pido a los miembros del panel que nos puedan acompañar en el escenario conforme les hacemos el llamado. Es para nosotros un honor contar con la presencia de los distinguidos miembros de este panel. Tenemos al doctor Gerardo Alfaro Cantón, que es el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Guatemala. El doctor Alfaro trabajó 12 años en la Caja Costarricense del Seguro Social, ocupando altos cargos de dirección y gestión. Desde 1998 se incorpora como asesor en el equipo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en República Dominicana, apoyando la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social. En la OPS y la OMS ha ocupado distintos cargos de representaciones en Colombia, El Salvador, Brasil, Panamá y actualmente en Guatemala. También tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Luis Enrique Ramírez, quien forma parte del Departamento de Contabilidad del Ministerio de Salud y Asistencia Pública. Fue gerente administrativo del área de salud y también fue administrador de distintas áreas en el Hospital Roosevelt. Actualmente, en el Departamento de Contabilidad, colabora con la planificación de programas y en la implementación de políticas públicas en el área de ejecución presupuestaria. También nos acompaña esta mañana el doctor Julio César Valdés, quien actualmente es el presidente del Consejo Técnico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El doctor Valdés fue consultor en el área de medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud. También fue secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Centroamérica y ocupó distintos cargos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entre ellos destaca su rol como asesor ministerial y viceministro de Salud. Adelante, doctor. Nuevamente también nos acompaña la señora Carmen Lucía Salguero, que, como les mencioné anteriormente, ella es la coordinadora de la Comisión de Salud de Fundesa. Es ingeniera graduada de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York. Por más de 20 años, la señora Salguero ha laborado en las áreas de desarrollo humano, formulación e implementación de políticas públicas. Les agradecemos profundamente que nos acompañen en esta mañana, en este espacio de discusión que nos permitirá conocer la perspectiva de la economía de la salud y la gestión presupuestaria desde distintas ópticas del sector. La dinámica del panel será la siguiente. El licenciado Rayo será el encargado de dirigir las preguntas a los distintos miembros del panel, quienes tendrán un espacio de 2 minutos para responder cada consulta. Adelante, doctor Rayo. Gracias, muy amables. Buenos días. Gracias por la invitación.
pero también por habernos permitido conocer los estudios con anticipación y las presentaciones. Eso permitió también de que pudiéramos tener preguntas un poco más concretas respecto a lo que hemos escuchado. Inicio con el señor representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El estudio sobre el tema presupuestario, la gestión, el ciclo, nos muestra un panorama general de cómo suceden las cosas y remarca un tema que a nivel nacional se ha discutido mucho desde el Ministerio de Finanzas Públicas y es la gestión por resultados. Ahora, mi pregunta muy concreta es, ante la publicación y entrada en vigencia del nuevo reglamento orgánico interno del ministerio, los acuerdos ministeriales que ya se están emitiendo para ser operativo, ¿cómo ve el ministerio, cómo ven ustedes ese empate entre el trabajo intenso que tienen que realizar para adaptarse a un nuevo ROI, a nuevos acuerdos ministeriales y ese reto tan importante en el ciclo de gestión presupuestaria? Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los participantes al panel. Pues quiero comentarles que definitivamente es un gran reto para todos los trabajadores de salud en el tema de la nueva implementación de un nuevo reglamento. Definitivamente es un gran reto, un gran desafío. Dentro del qué hacer de la ejecución presupuestaria, llamémosle así, nosotros, pues, como ministerio ya tenemos más de 10 años estar manejando la metodología de gestión por resultados y esto, pues, de una u otra manera, al final ya traemos, por decirles algo, la experiencia de haberlo implementado a nivel nacional, porque fuimos uno de los primeros ministerios. Sin embargo, ahorita con la nueva implementación del nuevo reglamento, definitivamente es un gran reto. Hay que sentarse definitivamente a evaluar cómo va a impactar directamente en el quehacer presupuestario y financiero de la institución. Sí, la pregunta, licenciado, es precisamente por esos grandes retos que tienen ustedes en este momento y cómo responder a las demandas de la población pudiera verse en alguna medida afectado por esas transiciones y ajustes que tendrán que hacer a estas alturas del año. Ustedes ya han presentado su POA, ya han presentado su presupuesto exploratorio al Ministerio de Finanzas Públicas, entonces como que hay mucho en este momento al mismo tiempo, pero al final, como nos lo presentó también el estudio de Whitford y la ingeniera Salguero, son tantas las demandas que recaen sobre el sistema de salud que cómo entonces podemos encajar todo. Eso es, como digamos, pasar de lo que hemos escuchado a la práctica concreta. ¿Cómo le respondería usted entonces a esos demandantes de nuestros servicios de salud? Sí, definitivamente, como le decía, sí considero que en este aspecto, pues, las autoridades superiores están manejando esta situación en la cual ellos están implementando este nuevo reglamento y de una u otra manera tendrán ya sus estrategias, ¿verdad? En este momento yo no le podría dar una respuesta concreta dado que no es mi competencia, ¿verdad? Gracias, licenciado. Doctor Alfaro, a ver, el estudio de Whitford en particular nos da una nueva perspectiva no ordinaria cuando hablamos de salud en Guatemala y es la economía de la salud. Nos da números que impactan, pensar o determinar o leer de que la economía de la salud en Guatemala ya genera 13,000 millones de dólares. Estamos hablando de superior al 6%. Evidentemente eso incluye lo público y lo privado. Ahora, la OPS, al observar estos datos, al observar también la parte de la salud pública y lo poco o insuficiente que el sector público le asigna a temas tan importantes en la prevención de la salud, OPS, ¿cómo encaja con su trabajo y sus evaluaciones y sus aportes a toda esta nueva dinámica en la economía de la salud en Guatemala? Bueno, no es tan nueva esta dinámica. Realmente yo diría que tenemos un pecado original que es la capacidad fiscal que tiene el gobierno. Ahí ya empezamos recaudando poco. Y de esa recaudación, como lo hemos visto en los diferentes estudios, se asigna poco como gasto público en salud. Si avanzamos en esa dirección, vemos que de lo que se asigna, por diferentes razones, hay muchas dificultades para ejecutarlo con eficiencia.
Entonces, al final de cuentas, tenemos un déficit de gasto público que ocasiona, como lo hemos visto, uno de los gastos de bolsillo más altos de la región, pero también hay una normativa rígida que hay que revisar porque los gerentes del Sistema Nacional de Salud tienen enormes dificultades para ejecutar con eficiencia. ¿Qué podemos agregar a lo que se está haciendo? Yo diría que hay que reactivar los estudios de cuentas nacionales en salud. Esa sería una herramienta poderosa, sobre todo por la interinstitucionalidad que envuelve, donde el Ministerio de Finanzas es una pieza fundamental, el INE, tanto el Seguro Social como el Ministerio. El segundo elemento es cómo hacer más eficiente el uso de esos recursos. Bueno, primero hay que medirlo, hay que evaluarlo. Y en ese sentido, el Seguro Social tiene avances interesantes en la implementación de una metodología que permite ver, hacer análisis de costos. ¿Cuánto cuestan las atenciones, tanto ambulatorias como hospitalarias? Pero es un costo que va asociado a elementos de eficiencia, de productividad, de calidad. No es que cueste menos, es que cueste lo que tiene que costar. A veces costos bajos van asociados a mala calidad o a insumos insuficientes. El otro elemento que agregaría aquí es la necesidad de seguir avanzando en la complementariedad de acciones de las dos instituciones públicas más importantes en salud. O sea, hay mucha duplicidad, pero también hay muchos vacíos. Y ahí necesitamos mejorar la planificación estratégica, el ponernos de acuerdo para seguir estandarizando algunos procesos. Un ejemplo es este tema de los centros de costos. Si las estructuras de costos son comparables, podemos avanzar más fácilmente. Y el otro elemento que yo agregaría, porque me dijiste 2 minutos y quiero más preguntas, es cómo abordamos la salud y cómo abordamos la atención de la salud y cómo hacemos la gestión de los servicios. Ahí hay mucho que hablar, pero lo coloco como en esa línea de ir estandarizando procesos entre las dos instituciones más importantes. Gracias, doctor. Doctor Valdés. Hay unas menciones muy específicas en ambos estudios al tema, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, incluso las estimaciones que presenta Fundesa a través de la ingeniera Salguero, nos muestra que aún la cobertura es muy baja y el gasto no necesariamente eficiente. ¿Qué se está trabajando en este momento precisamente para aumentar cobertura y ser más eficiente en ese gasto, que ambos estudios lo mencionan? Por supuesto, las presentaciones no profundizan, pero ya leyendo los estudios uno identifica lo que los consultores nos llaman la atención. Gracias. De hecho, el estudio también menciona la baja inversión en prevención y promoción en el ICS, lo cual es cierto, ¿no? Porque el ICS históricamente, 75 años, se ha dedicado a curar, un poco en la lógica de recuperar al trabajador para recuperar la producción, y eso es totalmente válido. Y de algo que puede apreciarse el ICS es precisamente de su capacidad de respuesta al daño, en este caso la acción curativa, un nivel de subespecialización que probablemente el país en ninguna de sus instancias lo tiene. ¿Qué se está haciendo? Justamente una mirada a cambiar ese paradigma, que no es fácil. Por supuesto, no es fácil. Fortaleciendo el primero y segundo nivel de atención. Pero nos encontramos entonces con una pregunta. ¿El ICS necesita un primer nivel de atención? Yo no tengo la respuesta. Pero si me voy al marco conceptual, seguramente no. Porque el ICS no tiene ese nivel de presencia, no debe tener ese nivel de presencia en el nivel comunitario, pero sí en el nivel de la familia. Es un elemento que hemos estado ya avanzando. Venimos justamente con la OPS trabajando en ese nuevo concepto, del concepto de la medicina familiar, pero un concepto de medicina familiar más allá del enfoque curativo. La medicina familiar se ocupa, sí, del 60% como sus funciones de la atención, pero en ese primero y segundo nivel. Este es un desafío, pero por supuesto la gran ventaja o la buena noticia es que el nivel político, el nivel decisor político fue el primer convencido
y dice, miren, si esta es la alternativa, vayamos más allá, sin descuidar la atención hospitalaria, que eso es clave, ¿no? Porque seguimos encontrándonos principalmente con lo que se presentó. El índice de accidentalidad que atiende el ICS es terrible. Esos motociclistas van allá a nuestro hospital de accidentes, pero es un cambio de paradigma que creo que es lo que estamos empujando, primero y segundo nivel, y un proceso de entender justamente lo que es prevención dentro del marco del ICS. Hay una política de salud preventiva que habría que cuestionar si realmente es una política y si efectivamente es preventiva. Gracias, doctor. Ingeniera, el mensaje fundamental del estudio de Whitford es de que la salud ya debe dejar de entenderse como un costo, sino verlo ya como una gran oportunidad. No solo desde la perspectiva de la esperanza de vida, sino también de todos los beneficios que derrama. ¿Cómo encaja esa búsqueda del cambio del paradigma o el mensaje que nos da Whitford dentro de esta estrategia general de Fundesa, de la Comisión de Salud, de Guatemala no se detiene? Porque sí es como algo que se incrusta nuevo y que nos plantea a todos redefinir incluso ideas que las tenemos ya como preconcebidas o arraigadas y difícilmente nos las eliminamos. Es un momento wow, como dicen, el aha moment en inglés, para el sector privado, y desde Fundesa coincide los estudios de Whitford y Sanigest en tándem, en paralelo con el estudio que realizó el sector privado desde Fundesa, llamado Guatemala no se detiene, que se complementan o detonan mutuamente, digamos, la necesidad que el sector privado entiende con más claridad ahora que nunca, creo yo, después de la pandemia, es que no hay forma de mantener un crecimiento de la economía del 6% anual si no se invierte más en salud, si no se hace crecer ese sector de la economía de la salud. Dicho de otra manera, ya no se habla de la responsabilidad social empresarial, se habla de la sostenibilidad de los negocios, de los modelos de negocios a través de una población más sana. Y entonces está el cambio de paradigma desde el sector privado, es esa inversión en salud, sobre todo potenciando la salud preventiva. Obviamente sin abandonar lo curativo, pero hay un cambio bastante importante que el estudio de McKinsey 2021 identifica el sector salud, de la economía de la salud, como uno de los 4 sectores con más potencial de crecimiento en Guatemala. Entonces, eso aunado a la sostenibilidad de una población sana, económicamente productiva y joven, que es el bono demográfico, está en la punta de la lista, punteando en la lista las prioridades dentro del sector privado. Sin lugar a duda, esos datos de la economía y la salud de Guatemala que presenta Whitford va a encontrar, a mi criterio, oídos abiertos. No puedo negar o no puedo ocultar que Guatemala en este momento está con el tema político. Aquí estamos con técnicos, funcionarios, no voy a hablar de política, pero sí tenemos que decir que estamos en un momento político. Y los estudios caen precisamente en un momento donde la ciudadanía le reclama a aquellos que aspiran a ocupar cargos de elección popular, le reclama propuestas concretas. Y aquí en tanto Whitford como el de Sanigest presenta cosas muy puntuales y específicas. Hago este contexto no para preguntarles por opciones políticas o si alguien les ha preguntado, lo traigo a colación porque aquí es lo que uno aspira a encontrar. Y en ese orden de ideas, doctor Gálvez, se habla mucho de la precariedad financiera del ICS. La deuda histórica que el Estado no paga, que las contribuciones hay que revisarlas, incluso apegado a la ley orgánica del ICS, se habla de que, bueno, habría que crear un impuesto o habría que reajustar un impuesto para financiar lo que no está. Aquí la pregunta entonces, doctor Gálvez, es, perdón, Valdés, yo no sé por qué le estoy diciendo Gálvez. No es la segunda, no, es la tercera, no sé, Julio, te pido 1000 disculpas, pero
A veces sí, pero Julio, voy a ponerme ya a Julio. Tenemos el gusto de conocernos desde hace varios años. Julio, a ver, ¿cómo abordar los retos y si efectivamente la necesidad de un mayor aporte o de cubrir esa deuda se conjugan? Porque los planes pueden estar ahí, las propuestas pueden estar ahí, pero al final todo cuesta dinero, como nos lo demuestran ambos estudios. Yo no hablaría de precariedad financiera en el ICS, que hay una estabilidad, pero que tampoco podemos poner en riesgo los recursos del ICS, especialmente esos fondos de reserva que están ahí para las pensiones. No es echar mano por echar mano, ¿no? Eso está destinado. Yo creo que el riesgo va más en la línea de la atención de las enfermedades crónicas. No hay otra institución en el país que le dé la cobertura a las enfermedades crónicas sin límite de tiempo y de manera universal. Eso está impactando fuertemente en las finanzas del ICS. Pero entonces por eso hay que empezar a desarrollar este primer y segundo nivel para que sea ese muro de contención, para que no llegue a la emergencia de zona 9 un catarro, pero también llega una enfermedad renal y ambas significan costos. Creo que también es evidente que tenemos que ampliar la cobertura de afiliación, por supuesto, con condiciones para que esto sea atractivo, para que esto sea realmente la seguridad social al frente. Aquí creo una experiencia que es válida mencionar y de la cual nos enorgullecemos, la pandemia. El sector salud, Ministerio ICS se pusieron al frente de la pandemia. No hubo nadie más. Costaba 50,000 quetzales ir a un sanatorio privado para que lo atendieran. ¿Quién tiene 50,000 quetzales disponibles? El Seguro Social y el Ministerio se pusieron al frente y fueron efectivamente la respuesta a una situación crítica que estábamos viviendo en ese momento. Eso está significando, si lo vemos en términos de las enfermedades crónicas, cómo el ICS se está poniendo al frente de una epidemia de enfermedades, diabetes, como lo mencionó Carmen. ¿Quién resuelve? ¿Quién está apoyando las enfermedades como el cáncer, etcétera? Pero sí se requiere esa inyección del Estado de plano. Esto es algo que recurrentemente se habla en el ICS, que las autoridades hacen las gestiones, pero que escapa muchas veces porque es un proceso muchas veces histórico, ¿no? Con argumentaciones válidas de uno y de otro lado. Pero son justamente estos espacios donde de pronto podemos ir encontrando las alternativas para que estratégicamente podamos tener esas inyecciones de recursos financieros. Podría entender de la respuesta de que sí, por lo menos como presidente del Consejo Técnico, sí hay alguna idea favorable de que el ICS se involucre en el primer nivel. No, de hecho, en eso estamos trabajando. Hace 2 semanas y las anteriores hemos estado en la franja transversal del norte, trabajando con las gremiales, porque aquí hay que entender que también para el ICS el primer nivel de atención es una alianza con los patronos, con el sector empresarial, que eso dista mucho de lo que está en el marco conceptual de lo que es un primer nivel de atención, lo que es atención primaria en salud, y no está funcionando de maravilla, porque vamos a un espacio agrícola en la franja transversal y encontramos que ahí hay una atención de salud que no la da el Ministerio de Salud ni el ICS. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, nuestro primer nivel de atención de pronto es ese. Aprovechar esa infraestructura, aprovechar esa capacidad instalada, encontrarnos con médicos que tienen una filosofía, un marco conceptual de atención que se parece mucho a lo que estamos empujando de medicina familiar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque también hablar de transformar el primer nivel de atención no es tan cierto, ¿no? Aquí hay que transformar el modelo de atención de salud en el ICS. Y aquí y hago un hilo con lo que mencionaba Gerardo de la complementariedad ICS-Ministerio. Estamos teniendo reuniones semanales, rutinarias, productivas los viernes para la construcción de 2 elementos. Uno, un modelo de atención conjunta, porque el ICS en esta región de la franja y del Polo Chic no tiene capacidad instalada, pero la tiene el Ministerio. Pero el Ministerio tiene otras carencias que las puede complementar el ICS. Eso es lo que tenemos que hacer de manera inicial, pero también en la construcción. Justamente hoy a las 11:30, por eso me tengo que ir corriendo. Por eso estoy preguntando rápido. En la definición de la política de atención de salud del ICS, que no existe, y el modelo de atención de salud del ICS, que engloba esto, la estrategia de redes, la medicina familiar y toda la sustentación ideológica y filosófica de la atención primaria en salud. Eso no se hablaba en el ICS hace
2 años. Hay una decisión política de hacerlo. Doctor Alfaro, precisamente ahí va mi siguiente, no es cuestionamiento, sino consulta. La OPS se ha caracterizado por hacer mucho énfasis a los estados, a los sistemas de salud, en precisamente recuperar y mantener bien ese primer nivel. Si la memoria no me falla, estamos hablando de, tal vez Julio tú me vas a ayudar, o el licenciado, 1970, 80. Sí, sí. 78. 1900, ¿cómo es la cosa? 1978, no. Sí. En fin, el tema es cómo encaja. ¿Eh? Sí. 14 de septiembre de 78. Bien, bueno, el tema es cómo encajan estas nuevas propuestas, cómo encajan romper paradigmas, cómo decirle a los funcionarios que hay que mover las perillas y los engranajes con lo que tradicionalmente, últimamente ha estado impulsando la OPS. ¿Cómo encaja la OPS en esto? ¿Cómo puede incluso la industria farmacéutica aprovechar todo el conocimiento de OPS para multiplicar los resultados? Esa es la razón de estar yo en esta silla hoy en la mañana. No tengo otra, me descubriste, eso es. Y Guatemala vive un momento que yo lo quiero ver como una oportunidad. O sea, los principios, valores y elementos de la estrategia de atención primaria están vigentes hoy. Y el país y sus autoridades están justamente viendo a ver cómo de lo que hoy existe, que está bien y que funciona, cómo podemos hacer el enlace y garantizar el desarrollo hacia una atención primaria moderna, efectiva, con un primer nivel bien financiado, con recursos humanos competentes, calificados, bien distribuidos, porque ahí tenemos otro problema. Y cuando hablo de los principios y elementos de la atención primaria, estoy hablando de que desde los servicios, con modelos basados en atención primaria, podemos trabajar en los determinantes sociales de la salud. Porque buena parte de la explicación de lo que hoy tenemos como carga enfermedad está asociado al acceso al agua segura, a techo, a piso, a vivienda saludable, está asociado a la alimentación o a la falta de alimentación, está asociado al trabajo y al bienestar en general. La OPS trabaja con los países, con las instituciones, o sea, no tenemos recetas preelaboradas. De hecho, nuestros cuerpos directivos los conforman los ministros y ministras de salud. Ellos son los que toman las decisiones y a partir de ahí se organizan todas las dinámicas de cooperación. Ahora, tenemos también una responsabilidad de garantizar un mínimo de continuidad justamente en procesos electorales. Y hay varios instrumentos, varias estrategias, entre ellas la estrategia de cooperación con el país, etcétera. Pero eso es lo que nos toca, o sea, en este momento, el poder continuar preparando evidencia, documentos, participar en estos espacios generosos que ustedes están abriendo, para poder mantener la salud en la agenda nacional, aún en momentos de transición política. Y ahí necesitamos todos impulsar, yo diría, un gran movimiento nacional. O sea, aquí se necesita continuar definiendo esa política que decía el doctor Valdés, de cómo avanzar hacia un modelo de atender la salud de las personas en una forma más eficiente, moderna, integral, justa, no ver los servicios de salud como beneficencia, sino la salud como un derecho universal. Y pues ahí estamos nosotros, hombro a hombro, trabajando y nos verán muy activos justamente en estos periodos de transición. Y precisamente esa es la pregunta al licenciado Ramírez en cuanto a este tema, porque a veces hay preocupación que en las transiciones se pierde el tecnicismo, los procesos se interrumpen. ¿Qué nos puede comentar respecto a cómo se está preparando precisamente la propuesta de presupuestos 2024, que ya están en fases ya avanzadas y que en algún momento llegará al Congreso, más a tardar el 2 de septiembre de este año, y todavía quedarán meses de la actual legislatura para su aprobación?
¿Habrá un cambio sustantivo respecto a lo que nos mostró el estudio de Sanigest o vamos a tener un poco más de lo que hemos venido teniendo o hay algo que usted quisiera destacar? Mire, aquí hay un tema muy importante y yo sí creo que trascendental para nuestro país como tal, ¿sí? Es justamente, usted está mencionando, bueno, vamos a hacer más de lo mismo, ¿sí? Estamos haciendo más de lo mismo, ya los doctores claramente lo decían, tenemos que cambiar paradigmas y yo sí creo que al final, yo veo muchos compañeros de salud acá, veo también muchos compañeros que tienen incidencia social y política y que considero yo que es de veras debemos de trabajar para que el sector salud al final logre avanzar y se vea realmente con la importancia que debe verse. Eso es a título muy personal. Creo yo que debemos de manejar mucho el tema de una continuidad, de tener un plan nacional de salud muy concreto, muy bien definido, que nos permita al final tener precisamente el que yo presupueste, el que yo programe, el que yo presente planes estratégicos realmente se puedan realizar, se puedan concretizar, porque para nadie es un secreto. El Ministerio realmente de Salud ha sido muy castigado desde, y lo voy a mencionar así como les digo, ¿verdad? Al final, no es posible que nosotros, yo hago cálculos más o menos de haber conocido 20 ministros en la institución, en mi carrera como salubrista, y no digamos viceministros. Entonces, al final, nosotros podemos estar viendo acá datos, números y todo el asunto, pero al final, si no hay una continuidad de un plan para lograr desarrollarlo, pues definitivamente cada vez que llega alguien nuevo va a cambiar, definitivamente. Y al final podrán haber muy buenos técnicos, pero el avance no se va a ver sustancial. Ahora, concretamente, justamente están en el proceso de formulación, ¿verdad? El área que le compete de planificación, justamente ahorita está en el plan, en la implementación del plan operativo y dentro de un par de meses, si no un mes, yo creo que el otro mes es ya. Son semanas. Sí, por la circular del... Sí. Son semanas. Sí, son semanas ya las que quedan para concretar ya el presupuesto. Ingeniera, hay otro mensaje que está, que creo que lo encontramos no tanto en los estudios, sino en las palabras de los dos consultores internacionales, y es la necesidad de alianzas público-privadas. O sea, esto ya no es un asunto solo del Estado o del sector público, reducir ese gasto en bolsillo, de bolsillo que pues los estudios muestran alrededor de 56, la estimación de Fundesa lo sube a 63. En fin, son temas que no se pueden abordar solos. ¿Cómo visualiza la comisión que usted coordina de salud de Fundesa esa articulación de industria, tanques de pensamiento, fundaciones, Estado, y en qué temas debería de hacerse? Porque por algún lado tiene que iniciarse, no se puede todo al mismo tiempo. Es importantísimo promover la reforma, la ley de alianzas público-privadas, para que pueda introducirse proyectos de inversión pública en salud, de APPs. Hoy por hoy, y tú lo sabes muy bien, no se puede. Eso creo que hace 25 años se formuló esa ley de alianzas público-privadas, pero... Es el decreto 16/2010, bueno. Y no vas a preguntar el autor, por favor. El mercado de la economía de la salud, evidentemente, está creciendo a una velocidad mucho más rápida y vertiginosa que las respuestas que el sector público en salud pueda dar. Es un problema no solo de planificación de recursos, sino de eficiencia y eficacia en la provisión de servicios de salud. Entonces, evidentemente, el sector privado en la salud va a crecer. Eso es un hecho. Hay un crecimiento económico derivado principalmente del ingreso de las remesas, que está dando las posibilidades de acceso a salud y por eso se calcula el gasto de bolsillo en más, pero eso en nuestra opinión va a crecer todavía más. Entonces hay dos piezas legislativas que tienen que introducirse si queremos ver mayor eficiencia, mayor eficacia y calidad del gasto público. Primero la ley de APP, reformas, y segundo la ley de adquisiciones del Estado. Estamos comprando medicamentos como que fuera un saco de cemento.
o un block para construir una carretera o una obra pública. No tiene ningún enfoque en temas de salud o adquisiciones para la salud. Entonces, esa es otra prioridad que desde Fundesa vamos a empujar con el nuevo Congreso de la República en el 2024. Bien, aprovechemos el tiempo, una ronda ya libremente, si hay algún otro tema, Julio, para que ustedes libremente nos digan qué encontraron, qué vieron, qué reacciones hay, incluso a los comentarios que han vertido los miembros de aquí de este panel. Julio, por favor. Yo partiría de valorar estos estudios, ¿no? Yo creo que esto es válido. Habría que cuestionar si es economía de la salud o economía en la salud. Eso lo dejo al aire. Esa semántica tiene un mensaje. Economía de salud, economía en la salud. En la salud. Bueno, pero eso no es otro foro que le vamos a pedir a Fedefarma que lo organice. Ok, Victoria, ¿lo autorizas? No, pero lo importante es que hay que valorar todos estos datos, ¿no? Porque estamos claros de que la gestión del conocimiento es clave para el desarrollo, para la formulación, para la propuesta, ¿no? Cuando hablo de gestión del conocimiento es dato, información, conocimiento y ojalá inteligencia. Pero también creo que hay que actuar con perspectiva. O sea, si sigo actuando y mordiéndome la cola y dándole vueltas a lo mismo, difícilmente lleguemos a un escenario ideal, y eso es actuar con perspectiva. Y otra vez requiero datos, por eso que empezaba diciendo. Y creo que también hay que hacer trascender, o sea, esto es cuestión también de perspectivas. Alguien que tiene la perspectiva de activismo y lo que hace es hablar y el ministerio y el ICS, y eso no resuelve, no trasciende. Pero también habría que trascender ese marco conceptual que muchas veces nos gusta, ¿no? Los que estamos desde la parte técnica nos gusta ser muy teóricos, muy conceptuales. Habría que trascenderlo justamente a la acción. Y eso es una acción intersectorial. Eso creo que el mismo estudio lo dice. Esto no, solo el Ministerio de Salud, solo el ICS o solo el sector salud no resuelve, porque la mirada tiene que ir más allá del sector salud. Tiene que ir justamente, creo que lo decía el doctor Alfaro, a los factores que socialmente determinan la salud. Esos factores que son estructurales. Si seguimos pensando menos en lo estructural, más en la acción inmediata, de plano que lo que nos obliga es a construir hospitales. Hay que construirlos. Pero también tengo que ir la otra semana, porque me gusta ir a la franja transversal del norte, porque ahí están esos factores estructurales y están las condiciones que de repente van a disparar. Y creo que un elemento clave, y lo hemos dicho al inicio, es el cambio de paradigma. Y eso nos toca a todos otra vez. El cambio de paradigma de la atención de la salud, que debe traducirse en un instrumento que se llame un modelo de atención. Ojalá en esa sinergia ex-ministerio. No hay lugar a dudas, el aporte que, gracias al apoyo de Fedefarma, con estos estudios ayudará a ese cambio de paradigma. Claro, pero hay que hacerlos trascender en un espacio de diálogo. O sea, el estudio se pudo haber quedado ahí guardado, lo leemos y estuvo bien, ¿no? Habrá que espacios de diálogo hay que ampliar más su difusión. Doctor Alfaro. Bueno, yo creo que ambos estudios nos ayudan como llamada de atención. Detrás de cada dato hay una buena cantidad de porqués. Los estudios comparan Guatemala con otros países. Yo soy más de comparar Guatemala con Guatemala en el tiempo. Y Guatemala desagregándola subnacionalmente, ojalá hasta llegar a municipios. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos ver una serie de porqués en la historia. Si nos vamos al financiamiento público en salud, ese 2%, 2.2, 2.5 tiene más de 10 años de existencia. O sea, es una curva muy plana. Entonces, tradicionalmente ha habido un muy bajo gasto público en salud. Y ahí empezamos mal. O sea, le pedimos al Ministerio de Salud que haga milagros con la mitad de ese 2% de gasto público. O al ICS que haga las cosas de otra manera con una base de afiliación muy baja. Que va en contra de la lógica de los seguros. Si yo vendo pólizas de incendio, necesito muchos seguros porque con 3 casas que se me incendien voy a quebrar. No tengo cómo distribuir ese riesgo. El otro elemento que yo apuntaría es, cuando hablemos de salud pública, tenemos que hablar de salud y pública. A ver, me explico. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de los determinantes que condicionan la salud. Y ahí la intersectorialidad es vital.
Les pongo dos ejemplos que son buenas noticias. Guatemala está en la lista de países que podría eliminar la malaria en el 2025 como problema de salud pública. Lo mismo con con Chagas. La enfermedad de Chagas y sus consecuencias se concentran en 2 municipios, pero eso no se va a eliminar fumigando o haciendo control de vectores solamente. ¿Por qué? Porque la malaria tiene un componente migratorio también dentro del país. Entonces, ¿por qué pongo estos dos ejemplos? Porque lo que sí es una buena noticia requiere mejorar al menos 15,000 viviendas para controlar Chagas como problema de salud pública en esos 2 municipios. El ministerio no trabaja en construcción de viviendas, tampoco lo hace el ICS, pero juntos con alianzas público-privadas podremos impactar. Y el otro elemento que quiero agregar es que estos 2 estudios, que los veo como una buena provocación, tienen que continuarse. O sea, podemos construir un tablero de indicadores nacional de Guatemala que podamos monitorear juntos para ver si vamos acercándonos a esa visión objetivo o estamos con regresiones. Y además de los indicadores que nos presentó Carmen, que son de impacto, tenemos que ver algunos que midan o que nos digan si los procesos van en el rumbo adecuado. Finalmente, tenemos el desafío de fortalecer un Ministerio de Salud para que pueda desempeñar su función rectora, y ahí necesita dientes y músculo. Necesitamos seguir pensando juntos en pequeños procesos que nos ayuden a ir articulando esfuerzos interinstitucionales sin perder de vista la misión propia de cada institución, pero logrando esa sinergia y esa complementariedad. Y el otro elemento es mayor participación y control social. O sea, que el público, que la ciudadanía se empape de estos temas para poder seguir esos indicadores que planteo hacia una agenda nacional de futuro. La transformación del sistema de salud de Guatemala no la va a lograr un gobierno de 4 años. Entonces, pensemos, por ejemplo, ahí ya te doy un instrumento, un plan nacional de salud. Un plan nacional de salud que blinde esfuerzos por unos 10 años. Un plan decenal de salud, por ejemplo, que transcienda un periodo electoral hacia el otro. Por poner un ejemplo de un instrumento comprobado que nos puede ayudar a poner la salud en todas las políticas. Gracias. Licenciado Ramírez, grandes retos al ministerio. Definitivamente, pero coincidimos en algo, ¿verdad? Al final un plan nacional de salud importante, o sea, para el país como tal. Algo importante que mencionaba, el tema de la legislación. O sea, no podemos pensar que el sector salud sea igual que el Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio de Educación. O sea, al final, si nos vamos al ámbito hospitalario, el proceso de adquisiciones debe ser inmediato y no nos podemos estar basando en los mismos tiempos que actualmente establece la legislación. Entonces, creo que hay muchos retos por avanzar, retomar y todo, pero más que todo, sí creo que todos como país tenemos que asumir ese reto, todos. Porque de lo contrario vamos a seguir haciendo más de lo mismo y creo que ahí sí vamos a continuar viendo justo lo que mencionaba el estudio. Vamos para atrás y no vamos para adelante. Gracias. Bien, ingeniera, cierra Cuesta mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo hacer estudios como el de WIFOR y Sanigest. Entonces, primero, felicitar a FADEPHARMA por este esfuerzo y este aporte. Justo en este año electoral va a ser muy útil. Y ahí segundo punto, y con eso termino, con el permiso de FADEPHARMA, la autorización de FADEPHARMA, me gustaría utilizar desde Fundesa como plataforma y contenido ambos estudios para poder generar esos espacios de diálogo con quienes quieren llegar a hacer ejercicio público en el año 2024. Entonces, si FADEPHARMA está de acuerdo y Fundesa puede ser útil en ese sentido para divulgar y generar discusión y debate en torno al excelente contenido que ambos estudios nos han presentado. Así que muchas gracias como ciudadana de este país por el aporte que nos han hecho en conocimiento, profundidad y alcance de estos temas. Como yo también soy invitado a esto, yo también voy a pedir permiso porque hay otros espacios por medio de los cuales podemos ampliar el conocimiento de estos estudios, así que de antemano también voy a
en otro momento voy a pedir permiso para ampliar los estudios. Bueno, con esto cerramos este panel.